a la cuenta. El acta de la sesión número 86 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 87 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muy bien, señora presidenta. ¿Estamos suspendidos? Okay. Muy bien. Muy bien, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Vamos a dar lectura a los documentos que han llegado para su respectiva cuenta y conocimiento de los miembros de la comisión. Se recibió un oficio de la ministra de Salud, quien da respuesta a uno de esta comisión e informa sobre la situación de un particular, en este caso una persona con secuelas físicas de poliomielitis, y que esta persona debe ser cuidador de una persona mayor de 91 años con discapacidad cognitiva. Este oficio se envió para que en definitiva se le prestara apoyo y nos indican que del Ministerio, ¿cierto?, de que en realidad quienes debieran conocer esto es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que dentro de su registro no le figura la persona que ahí en ese oficio se menciona y que no doy a la luz por ser un documento, o sea, por los datos personales. También se llegó, Presidenta, una nota de una particular, paciente discapacitada, pensionada, y quien recurre a esta comisión para que se visibilice una situación que también ya está informada en el Servicio Nacional del Consumidor. Se trataría de cobros abusivos, según sostiene, por la comercial Chevrolet Servicios Financieros, ya que esta casa de cobranza le ofreció financiamiento de un valor que se menciona en 2 cuotas y ahora lo suben casi al doble. Presidente, esto en realidad no es competencia de esta comisión, esto es competencia de los tribunales de justicia. Solamente recordar que somos una comisión de carácter legislativo. También se recibió un pareo de las diputadas Catalina del Real y Carolina Marzán. Se recibió una nota de la subsecretaria de Salud, quien da sus excusas de asistir a esta sesión, dada la necesidad de un plazo mayor para dar una respuesta seria y definitiva sobre lo que se le pidiera la sesión pasada respecto de otorgar apoyo y patrocinio, incluso financiero, al proyecto de ley 16.838-35, que es el proyecto de ley que patrocina, entre otros, el diputado José Miguel Castro. Señala estar disponible para una futura citación. La verdad cosa es que la citación va a ser la próxima semana, en primer lugar de tabla, y dice que en esa fecha podría comprometerse a tener una respuesta sobre el patrocinio. También se recibe una nota de la bancada de Bópoli, quien informa que el diputado Cristian Matheson reemplazará al diputado Jorge Guzmán para esta sesión. Me imagino que ya se incorporará a la sesión. También llegó una nota del Comité Republicano, quien informa que la diputada Sofía Cid reemplazará a la diputada Catalina del Real durante esta sesión. Y hay un último documento, señora presidenta, que acaba de llegar, de la diputada Carolina Marzán, que va a dar cuenta el prosecretario de la comisión. Ya, muchas gracias. Sí, es un documento, pero es emanada de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la señorita Carol Cariola, y nos remite una carta que a su vez es mandatada por una fundación, y dice así. Es cortito, presidenta, si usted me tiene bien, damos lectura. Está dirigida a la presidenta de la comisión y dice, esperando que esta carta la encuentre bien, me dijo usted para transmitir la solicitud que ha recibido de representantes y voceros de la Fundación Pacientes con COVID persistente y o efectos adversos por inoculación de vacunas contra COVID-19 en Chile. En nuestras conversaciones, sus vocerías han puesto graves problemáticas y situaciones que estarían afectando a un importante número de profesionales del área de la salud, quienes se han organizado a través de dicha fundación. Se nos ha solicitado la oportunidad de exponer ante esta comisión sus inquietudes y demandas. Por este motivo, pone estos antecedentes y solicita que tengan a bien poder incorporarlos dentro de una próxima sesión. No tenemos quórum para tomar el acuerdo y esperemos a la presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, señorita presidenta. Disculpe, presidenta. Yo le quiero pedir, ojalá poder enviar y remitir
las peticiones que hacen las personas con respecto a esos temas que efectivamente, como dice el señor secretario, deben ser de tribunales, reenviémoslos también al CERNAC. Yo creo que también es bueno poder reenviar esas cosas al CERNAC. Yo creo que pueden ayudar y pueden tomar algunas cartas en el asunto, número uno. Número dos, con respecto al punto que establece, o sea, que acaban de decir con respecto a la subsecretaria, a mí tuvo la deferencia de llamarme también, me explicó igual que la señora presidenta, y por lo tanto yo creo que por lo menos yo recibo perfectamente las excusas que me dio, y creo que puede llegar entonces con ojalá alguna afirmativa del proyecto de ley que vamos a ver hoy día. Eso, señora presidenta. De parte del Ejecutivo. Así es. La respuesta que no tuvimos la semana pasada. Así es. Ofrezco la palabra en varios. Somos 3 nomás. Entonces vamos a... Esta citación tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir al subdirector de Incidencia en Políticas Públicas del Hogar de Cristo, Manuel Sepúlveda Moscoso. ¿Está presente? Sí. Para que informe los resultados del estudio de cuidados domiciliarios de adultos mayores. Asisten además por el Hogar de Cristo Liliana Cortés, directora social nacional de la institución, y María Isabel Robles, directora nacional técnica de la línea Adultos Mayores. Partimos por ese punto, ¿verdad? Sí, presidenta. Sí. Entonces le doy la palabra. Tiene ahí el tiempo que él disponga, por supuesto, la comisión y disponga el secretario, que es el que manda finalmente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Mi nombre es Liliana Cortés, estoy en la Dirección Social Nacional del Hogar de Cristo y hoy venimos a presentar un estudio que hemos realizado sobre todo para el trabajo y para poder iluminar el trabajo que se nos viene por delante respecto al cuidado de las personas mayores en nuestro país. Este es un estudio, es el 6º estudio que realizamos como Hogar de Cristo a partir de la experiencia que tenemos hoy día con personas mayores y principalmente lo que pretende es dar cuenta de una propuesta de trabajo de cuidados domiciliarios que creemos que es fundamental poder impulsar como política pública, que puedas tener una oferta programática de alta cobertura y así poder abarcar mucho más la atención y el cuidado de las personas mayores, entendiendo de que los ELEAM, digamos, los centros, digamos, de larga estadía, no son la única solución para las personas mayores que hoy día viven en nuestro país. Entonces, bueno, con María Isabel va a presentar el estudio, un breve estudio. También trajimos algunas copias del estudio para que quede en sus manos y puedan analizarlo más. Y principalmente nuestro objetivo es lograr que pueda generarse desde esta comisión una interpelación, un llamado, digamos, al Ejecutivo para que podamos trabajar mucho más en términos de diseñar una oferta programática fortalecida para las personas mayores de nuestro país. Así que eso. Tiene la palabra. ¿Su nombre? María Isabel Robles. Ah, perfecto. Usted es la directora nacional técnica de la línea de adultos mayores. Bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias. Vamos a compartirles entonces este estudio que tiene una pregunta bien inspiradora y esperamos responder de manera bien contundente a propósito de la fijación de estos estándares que mencionaba Liliana en términos de cómo debiera ser esta oferta programática, considerando que todos los desafíos que tiene nuestro país al respecto. No les voy a comentar a ustedes cuáles son esos desafíos porque ustedes son expertos también en esa materia, ¿no es cierto? Liliana mencionaba que era nuestro 6º estudio. Ahí hay una serie que versa de distintas temáticas, ser niña en residencias de protección, personas con discapacidad, y este último versa sobre el tema personas mayores, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos hicimos esta pregunta? Porque cuando uno está trabajando en terreno, la mayoría de las veces la respuesta que obtiene de parte de las personas mayores donde le gustaría estar sus últimos años de vida no es precisamente en un centro de larga estadía o lejos de su casa, lejos de su familia, sino más bien envejecer en el lugar donde han vivido muchos de ellos toda su vida.
pero para aquello tienen que haber ciertas condiciones, y esas son las condiciones que nosotros queremos instalar a propósito de este estudio, ¿no es cierto? Ahí están mencionados algunos elementos que son 5 puntos básicos respecto a la urgencia de la temática. Cada uno de ellos ustedes los van a poder encontrar en detalle en la publicación, con cifras y con datos bien robustos respecto a la situación, ¿no es cierto? Pero principalmente destacar que estos son elementos centrales que debieran estar presentes en la discusión de todas nuestras políticas públicas, y entiendo que ha sido parte de la conversación que ustedes han tenido a propósito de la discusión de distintas leyes, de la ley de envejecimiento, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Nuestros objetivos tienen que ver con, por un lado, denunciar la precariedad de la situación de las personas mayores. Recordemos que nosotros como Hogar de Cristo atendemos una población altamente vulnerable en situación de pobreza y exclusión, ¿no es cierto?, transversalmente en sus distintas poblaciones, particularmente en el tema de personas mayores, son personas, digamos, que están en sus domicilios y también en residencias de personas mayores. Y el trabajo que hemos realizado en el área domiciliaria nos permite constatar la situación difícil, precariedad le llamamos nosotros, y también falta con mucha indignidad, por así decirlo, que tienen que vivir durante sus últimos años de vida, pero no queremos solamente quedarnos en la denuncia, sino también en la propuesta, ¿sí? Hicimos este estudio considerando estos 4 puntos, revisamos literatura nacional e internacional, también hicimos una caracterización cuantitativa y cualitativa. Este es un capítulo bien interesante del libro que yo recomiendo particularmente revisar, porque recoge la voz de las propias personas mayores y sus cuidadoras desde una perspectiva cualitativa en términos de cuál es la vivencia que ellos tienen en torno a su situación, ¿sí?, en sus propios domicilios. Están recogidas experiencias de personas que pertenecen a programas del Hogar de Cristo, que participan de sus programas, también personas que pertenecen a los programas de cuidados domiciliarios de Senama, y también algunas otras, digamos, personas que participan de los territorios y que nosotros tuvimos la posibilidad de poder entrevistar. Y ese es un capítulo bien relevante desde el punto de vista que nosotros hemos diseñado este estudio, porque recoge la propia voz de las personas mayores, que para nosotros es un tema muy relevante en el diseño de las políticas públicas, y me imagino que para ustedes, por supuesto, también. También hicimos un trabajo con una metodología de consenso que implica, contactamos a más de 40 expertos desde distintas áreas, academia, fundaciones, organismos internacionales, para que pudiéramos consensuar recomendaciones respecto a la propuesta del modelo de atención. También hay un capítulo completo que recoge esas recomendaciones y pueden ahí revisarse y leerse. Y terminamos, a propósito de estos 3 elementos primeros, en esta propuesta, digamos, del modelo de atención domiciliaria, ¿sí? ¿Cuáles son los principales resultados? Primero que todo, la precariedad en que viven las personas mayores. Aquí hay temas que tienen que ver con situaciones de vivienda, con situaciones del entorno. Recordemos que respecto a la medición de pobreza multidimensional que se hace hoy día en Chile, las personas mayores tienen más de un 19% de las personas mayores viven situaciones de pobreza multidimensional, y eso incluye temas de salud, temas de vivienda, temas, yo diría, de cohesión y redes principalmente. Hay algunos elementos relacionados con trabajo, pero particularmente en la población que nosotros atendemos eso está un poquito menos presente, ¿no? Nosotros fundamentamos esto también en cifras respecto de temas de vivienda, por ejemplo. Más de un 50% de las personas mayores, de acuerdo a datos del propio Ministerio de Desarrollo Social, declaran vivir en viviendas de mala calidad. Eso significa se llueven, no logran tener una temperatura adecuada al momento, digamos, a la estación del año, con pisos de mala calidad, con aislamiento de mala calidad. Entonces hay temas estructurales, digamos, que nosotros denunciamos o mostramos en este estudio y que fundamentan, por supuesto, la propuesta. Otro elemento importante tiene que ver con los problemas y necesidades asociadas al cuidado no remunerado. Aquí aparece con fuerza la figura de las cuidadoras, porque así es, digamos, en nuestro país y en Latinoamérica en general. Y el planteamiento principal tiene que ver con las demandas asociadas a la sobrecarga de cuidado, a necesidades relativas a temas de salud mental y también a temas de protección social, ¿sí?
Y finalmente, ¿cuál es la percepción también de los programas domiciliarios? Si bien hay una buena percepción de los programas domiciliarios que hoy día funcionan, hay un reconocimiento en torno al trabajo que realizan las personas que se dedican y que están contratadas para realizar ese servicio. La mayoría de las personas cuidadoras y personas mayores plantean que no es suficiente para resolver los problemas que están a la base de sus necesidades de apoyos y cuidados, ¿sí? Un elemento importante que nosotros destacamos en este estudio tiene que ver con las brechas. Tenemos brechas que favorablemente, si el presupuesto, ¿no es cierto?, es aprobado, vamos a mejorar en ese sentido, pero aún así nuestras brechas de cobertura y de alcance son altísimas. No estamos presentes con programas de cuidado domiciliario en todas las comunas del país. Llegamos hoy día a cerca de 120, 130 comunas con el crecimiento que está esperado sostener. Y también respecto del total de cobertura, hoy día atendemos este estudio fue lanzado con cifras de la CACEN 2022 y con coberturas de la CACEN 2022. Nuestro nivel de cobertura es inferior al 5% de acuerdo a esas cifras. Es cierto que se ha crecido, pero evidentemente con tener una brecha de un 95% de atención respecto de aquellas personas que lo necesitan, estamos hablando de cerca de 60.000 personas con dependencia moderada o severa en situación de pobreza y exclusión que requieren de esa atención, y de ese número atendemos solamente no más de un 5%. Esas son las brechas de cobertura de las que estamos hablando. También brechas de financiamiento. Nosotros sabemos que nuestro presupuesto siempre tiene muchas urgencias, ¿no es cierto? Digo el presupuesto nacional, bueno, también el presupuesto institucional, ¿no es cierto? Pero tenemos brechas de financiamiento importantes. Vamos a ver más adelante que los recursos que el Estado destina para estos programas cuidados domiciliarios, en el caso de Hogar de Cristo, que tenemos 4 en convenio con Senama, cubren solamente el 50% de la cobertura digamos, del costo. Y claro, efectivamente aquí hay una colaboración público-privada, pero muchas veces esa colaboración público-privada con estos niveles de financiamiento pone en riesgo la sostenibilidad y la continuidad de los cuidados cuando efectivamente hay un recurso que es muy escaso en términos de la responsabilidad del Estado asignada a través de los presupuestos y recursos correspondientes. Y también otro elemento en términos de brecha, si bien hoy día nosotros tenemos programas de cuidados domiciliarios que disponibilizan 6 horas de cuidado efectivo a las personas mayores, esas horas son insuficientes cuando las cruzamos con los niveles de dependencia de las personas. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, está demostrado a propósito de los estudios OCDE, se requieren más horas de cuidado y diferenciación de las horas de cuidado efectivo dependiendo del nivel de dependencia de la persona mayor. Aquí tenemos mucha sintonía. Este estudio, si bien fue lanzado este año, en el mes de julio, el diseño y todo el trabajo se realizó pre-presentación del proyecto de ley de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, hay mucha sintonía respecto a cuál es la mirada que desde nuestra institución hay respecto a cuál es la política de cuidado que tiene que instalarse en nuestro país. Y eso es muy favorable desde nuestro punto de vista, favorable desde el punto de vista país, porque también estamos en la dirección correcta, pero por supuesto que tenemos que hacer ciertos puntos y ciertos acentos, como por ejemplo, aspirar a la universalidad. Esto no es de un día para otro, pero cuando uno piensa en una instalación de cuidados territoriales, no puede existir esta lógica de que la vecina de al lado no, porque tiene 2 puntos menos en el registro social de hogares. Entonces, eso genera inequidad, genera inconsistencia en la lógica de las políticas públicas, y por lo tanto nosotros creemos que así como hubo un muy buen acuerdo respecto a la PGU para alcanzar en la mayor universalidad posible, ¿no es cierto? Creemos que en este sistema también tiene que ocurrir algo similar, eso es lo que esperamos. Y respecto, bueno, ahí ustedes ven que entendemos el Sistema Nacional de Cuidado como una serie de servicios y de ofertas donde las residencias de larga estadía también están dentro de la oferta, pero como medida de última ratio, y hoy día concentran el mayor volumen de cobertura de atención para las personas mayores. O sea, tenemos una distribución desigual
en torno a la oferta respecto a los requerimientos de las personas mayores en el tipo de servicio y también en el alcance y cobertura, como lo mencionaba más adelante. Y finalmente, respecto al cuidado y apoyo, al apoyo y cuidado domiciliario propiamente tal, creemos que hay que mirar servicios centrados en la persona que es cuidada. Esto es tremendamente importante. Todos los planteamientos realizados por las personas cuidadoras creemos que son significativos, legítimos. Hay un trabajo que seguir haciendo al respecto en términos de reconocimiento, no solamente público y comunicacional, sino también con algunas acciones concretas. Más esto no puede invisibilizar ni, digamos, hacer competir los derechos de las propias personas que son cuidadas para poder seguir haciendo ejercicio de su autonomía y para poder, digamos, promover el ejercicio de sus derechos de manera independiente, ¿no es cierto? Tanto para las personas que cuidan como para aquellos que son cuidados, y este es un elemento bien central de nuestro planteamiento. Y también respecto de las personas cuidadoras, ¿no es cierto?, poder otorgar pisos de previsión social, de reconocimiento, ¿no es cierto?, para que efectivamente el cuidado no implique que tengo que renunciar a mis sueños, mis derechos, mi propia vida, mi propio cuidado personal, ¿no? También todo lo que significa el tema de remuneración. Y ya vamos cerrando. Hay un elemento también relevante acá respecto de cuáles son las características de este modelo de atención domiciliaria. Tiene que ser flexible para que recoja las particularidades. La población mayor es una población heterogénea, si bien hay que tener pisos y estándares, transversales, sí tienen que tener cierta flexibilidad de cara a la persona mayor y también de cara a los distintos territorios. Nuestro país es un país muy diverso, con mucha realidad distinta territorialmente hablando, y por lo tanto el sistema tiene que ser capaz, o cualquier atención domiciliaria tiene que ser capaz de recoger aquello. La intensidad del apoyo y el cuidado, horas destinadas, ya lo mencioné. La integralidad del servicio, reconocer a la persona mayor y a su cuidadora de forma integral, ¿no es cierto?, con todos los elementos que eso conlleva. La continuidad de los cuidados, ya también lo mencioné. La especialización del equipo, que no tiene que ver con llenar de profesionales los equipos, pero sí que sean personal especializado en su formación, en su capacitación, ¿no es cierto?, para poder efectivamente atender la necesidad de las personas mayores. Y la territorialidad e intersectorialidad, que también está, yo creo, siempre en discusión y presente en estas conversaciones. Esta es la propuesta. Tomamos como base los cuidados domiciliarios de Senama, que son ejecutados por Hogar de Cristo, y la referencia, el estudio OCDE, que declara cuáles son esos estándares que, digamos, tienen los cuidados domiciliarios en otros países, y generamos 2 escenarios adaptados a nuestra realidad, porque a veces nos pasa que no adaptamos y eso nos juega en contra, porque son a veces instalaciones inalcanzables o impracticables, pero creemos que esto efectivamente es una política pública que puede instalarse. Creemos que nuestro país sí puede avanzar en una mirada desde cuidados domiciliarios de calidad. Y si ustedes se fijan, ¿cuáles son los criterios? Los criterios son las horas destinadas a cuidado, los criterios son los niveles de dependencia de la persona, hay diferenciación en aquello, y también tenemos una propuesta de cobertura territorial que genera ciertos equilibrios. Hablamos de 90 personas en un radio de acción territorial que, digamos, creemos puede permitir que sea que tenga viabilidad de implementación y también sostenibilidad, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, creemos que esta es una propuesta que puede colaborar con esas graves dificultades que tienen las personas mayores para vivir su vejez con un mínimo de dignidad. Esto está muy bien recogido en el proyecto de ley que se está tramitando para personas mayores. Fue instalado, de hecho, un envejecimiento activo, digno y saludable, ¿no es cierto? Por lo tanto, creemos que es algo que hay que seguir impulsando, ¿no es cierto?, el piso mínimo de dignidad para poder enfrentar esta etapa de vida. Es urgente e impostergable la implementación, por eso creemos que hay una tramitación que está siendo muy interesante del proyecto de ley de apoyos y cuidados, ¿no es cierto? Y estamos ahí también aportando nuestra
nuestras opiniones y nuestros planteamientos al proyecto. También creemos que hay que robustecer la oferta de atención en términos de cobertura, intensidad y frecuencia de los servicios. Eso ya lo planteé de manera más explicada, más detallada. Y, por supuesto, en la misma sintonía que acabo de señalar, las políticas públicas integrales debieran garantizar un envejecimiento con ciertas características que creemos que es lo que ustedes aspiran y nosotros aspiramos como Hogar de Cristo en el trabajo para las personas mayores. Sí, a modo de cierre, decir que esperamos poder acelerar los procesos de instalación de una nueva oferta programática y buscar y lograr nuevos equilibrios. Hoy día tenemos una escasa oferta, pero concentrada en centros de larga estadía, y creemos que en realidad todo lo que tiene que ver con cuidados domiciliarios debería ser más que lo otro, ¿ya? Y hoy día tenemos un presupuesto, digamos, para el Sistema Nacional de Cuidado importante. Por lo tanto, la pregunta es ¿en qué se va a gastar ese dinero? ¿Qué oferta va a sostener eso? Y nosotros creemos que el tema de los cuidados domiciliarios es algo que debería crecer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doña Liliana Cortés y doña María Isabel Robles. Yo agradezco y ofrezco la palabra a los integrantes de esta comisión. Diputado tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles el estudio que han realizado y el poder plasmarlo en esta comisión, que a diferencia de varias otras donde es una pelea constante, acá tenemos una visión, yo diría, bastante transversal de poder sacar los temas que son importantes para la ciudadanía. Quizás yo no soy objetivo con el Hogar de Cristo, una institución que quiero harto, que mi familia participó en la ciudad de Iquique y que creo que es una de las instituciones que tiene un conocimiento muy acabado de las problemáticas y de cómo enfrentarlas con mucha experiencia. Y me quiero referir quizás a dos, o que nos pudiera aclarar dos cosas. Acá se planteaba en un inicio que quizás podría ser una buena oportunidad de poder interpelar al gobierno, de poder avanzar quizás de una manera mucho más fortalecida y en una magnitud mayor. Mensaje recibido. Pero lo segundo, sobre todo hoy día, de esas ideas o esa coincidencia que ustedes plantean, ¿cómo se está plasmando en otro proyecto de ley que es el del Sistema Nacional de Cuidados? Si esto efectivamente está siendo considerado o hay ciertas líneas macro o cierto voluntarismo de ir hacia allá, para que ustedes nos puedan hacer un examen muy realista y concreto de si es necesario hincar el diente en ese proyecto, y también conocer si ustedes han tenido la oportunidad de participar en la discusión de esa iniciativa, porque muchas veces vemos que el voluntarismo no sirve, sino que necesitamos de acciones muy concretas, financiadas, que permitan poder buscar soluciones a este tema que claramente es muy complejo. Yo creo que de manera transversal vemos las malas condiciones que tienen los adultos mayores, acentuado principalmente en personas de escasos recursos, que son las que acogen ustedes, pero hoy día que yo diría que está siendo quizás bien transversal, independiente de la calidad de vida que se haya tenido, los recursos que se haya tenido durante la vida laboral. Hoy día vemos un detrimento, yo diría, bastante transversal, socioeconómicamente. Por lo tanto, quería saber cómo ustedes, coincidiendo con los objetivos que tiene el otro proyecto, si se está plasmando en la realidad todas estas ideas, y obviamente vamos a analizar en detalle el estudio que tal como señalaron nos van a dejar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Trisotti. Le doy la palabra a la diputada Marlene Pérez. Gracias, Presidenta, saludarla. Bueno, primero mencionar que en un minuto se produjo bastante polémica respecto a cuando se iba a terminar con algunas residencias, que es un tema que a mí me interesa mucho que se pudiera esclarecer. Creo también en el proyecto de poder avanzar en atención domiciliaria, pero me quiero enfocar 100% a lo que es el Sistema Nacional de Cuidado, porque yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. La verdad que recibí innumerables reuniones, lobby con distintas agrupaciones,
Me parece que este estudio es muy interesante. Estamos en plena aprobación y estamos también con indicaciones que han sido bastante cuestionadas muchas veces, pero que es súper importante su opinión, su visión. Si ustedes lo que están, como bien lo preguntaba el diputado Trisotti, si realmente ustedes pudieron intervenir en este proyecto, porque a mí me parece, y la confianza está de parte de todos, creo, en el Hogar de Cristo, por la experiencia. Entonces, si ustedes sienten que esto está plasmado allí, y también si pudieron intervenir tal vez con alguna indicación a través de algún parlamentario, no tengo ese antecedente, pero me gustaría mucho saberlo porque al igual que en esta comisión que se priorizan los temas sociales más allá de los temas políticos, intentamos en la Comisión de Desarrollo Social hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Me preocupa las expectativas que hoy día existen respecto de este proyecto, del proyecto del Sistema Nacional de Cuidado. Las personas hoy día creen y piensan que esto va a ser un cambio radical. Hoy día vemos el tema del estipendio durante la discusión de la ley de presupuesto, que no estaba considerado. Entonces, hay muchos temas que lo que yo quiero que ustedes nos puedan dejar claro en esta comisión, que si este estudio, si esto que ustedes mencionan, está plasmado en este proyecto que hoy día estamos votando en la Comisión de Desarrollo Social. Y decirles que me encantaría poder invitarlas también a la comisión en algún minuto para que puedan ayudarnos en muchas políticas públicas que tienen que ver en la línea, digamos, de su trabajo y de la experiencia que tiene el Hogar de Cristo. Así que solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas Valderrama. Sí, gracias, presidenta. Saludar a quienes acaban de exponer y quisiera relevar un punto al que hacían mención y que tiene que ver con los cuidados domiciliarios, porque de hecho una discusión bien importante que hemos tenido acá en la comisión tiene que ver con las residencias, ¿ya? De hecho, este año lo discutimos especialmente por estas posibilidades de cierre de algunas residencias y lo que significa eso para las personas que están ahí. De hecho, vimos casos bien dramáticos que nos trajeron como ejemplos de algunas residencias, personas que llevaban 30 años, si no me equivoco, nos mostraron algunos ejemplos, o sea, personas que llegaron a los 60 años y hoy día tenían 90, y en ese momento también se abrió la discusión respecto del paradigma que hay detrás de aquello, de una residencia en donde las personas mayores sí o sí pierden autonomía estando en una situación de ese carácter, porque tienen ciertos horarios, tienen ciertas limitaciones, y por lo tanto ahí también se nos presentaba como alternativa los condominios de vivienda tuteladas, y por otro lado entiendo que también como alternativa los cuidados domiciliarios, digamos, pero quiero poner el punto en términos de profundizar, que son modelos que claro, yo no estoy diciendo que haya que cerrar las residencias, pero sí que tenemos que avanzar en modelos distintos de lo que implica vivir en una residencia. Entonces yo les pediría si ustedes también pudieran profundizar en ese elemento en específico, porque a mí me parece especialmente valioso para la discusión que damos en esta comisión en particular. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? Tomo yo la palabra. Yo de verdad quiero agradecerle a las dos, a Liliana y a María Isabel, por esta presentación y da esperanza. De verdad, yo en San Bernardo soy representante del Distrito 14. Había un tema con la residencia, había un tema también afectivo entre quién es el residente y quién es el cuidador. Y claramente el cuidador acá es una persona especializada, tiene muchas más condiciones que esa mamá que se transforma en cuidadora o esa persona que casualmente tiene que dejar un poco, como decía usted, la vida, un poco sus sueños. Y uno lo hace desde el amor sin duda, pero acá estamos hablando de capacidad o capacitación distinta, ¿no? Y lo digo al escucharla esta esperanza es porque ustedes, sin duda, en el Hogar de Cristo, pero yo siento que el Estado muchas veces descansa en el Hogar de Cristo o descansa en ciertas entidades que han tenido una trayectoria, una experiencia única. Por eso era muy triste de escuchar desde los trabajadores, desde el residente, desde San Bernardo, básicamente. Pero hoy día esto toma otra connotación yo personalmente cuando veo esto. Y por otro lado, la comparación, ahí había una cantidad de dinero, ¿no? De presupuesto, 300 y algo, ¿no? Por ahí, no me acuerdo exactamente, pero ni 400.000 pesos. Y tú lo comparas con lo que vale mantener a un preso.
504.000 pesos per cápita mensual en el escenario 2, en el mejor escenario 394 en el otro. Se da cuenta que ni siquiera alcanza lo que el Estado se gasta en mantener a una persona privada de libertad por haber, no sé, haber tenido algún tipo de delito grave, ¿no? Entonces, aquí hay que ponerle bueno, ¿no? Aquí es donde tendríamos que poner porque además hay una responsabilidad personal. Acá también descansa esa familia que tiene a una persona mayor, que tiene dependencias, que, no sé, básicamente no se puede bañar solo, no puede caminar solo. Y eso creo que es avanzar. Eso sí es avanzar en la medida que también el presupuesto lo permita. ¿Ah? Que las cosas se pongan en el lugar que corresponde. Pero ahí me quiero detener cuando las preguntas que hace la diputada Marlene, cuando dice si ustedes han estado en la discusión del proyecto de desarrollo social. Claro, tendrían que ser absolutamente protagonistas en esa discusión. Vuelvo a decirlo porque son otro tipo de cuidadores con muchas más facultades. Y ahí es donde hay un tema también. Ustedes tuvieron que pasar como decía la diputada, cuando el cuestionamiento de por qué van a cerrar, y había que también repartir esa responsabilidad. Así que yo agradezco enormemente y ojalá la diputada pueda llevarlas a la Comisión de Desarrollo Social y ser protagonistas, nuevamente lo digo, porque esto es lo único que a uno hace sentir que vale la pena, ¿no? Que realmente vale la pena este trabajo, porque cuando decían ciérrelo y que iba a haber prestación de domiciliario, yo decía, ¿dónde se van a ir esas personas? ¿Ah? Y creo que han avanzado en eso. Me gustaría igual un poquito si se pudieran referir a cómo ha avanzado eso. Muchas gracias. Pero 10 segundos tiene. Lo que pasa es que, bueno, si bien es cierto ustedes han participado, a mí me interesa que eso haya quedado plasmado, porque se hizo un conversatorio a nivel nacional, digamos, muchas personas a la discusión en la comisión, pero muchas personas también mencionan que no está reflejado lo que ellos propusieron en el proyecto. Entonces, a lo que me interesa a mí, sé que ustedes estuvieron, que se reunieron, pero lo importante es si esto está plasmado en el proyecto del Sistema Nacional de Cuidado, porque como digo y reitero, hay una esperanza muy grande en personas que han sido postergadas toda su vida. O sea, hoy día nos demoramos mucho tiempo para poder hablar de las cuidadoras. Y cuando se habló de un Sistema Nacional de Cuidado, wow, es bastante grande y esperanzador el nombre. Entonces, por eso para nosotros es tan relevante de saber si todo lo que ustedes propusieron está reflejado en este proyecto. Muchas gracias. Yo también me voy a dar 10 segundos, pero sí, también fueron 30, sí. Pero es bien simple. Claramente cuando, yo creo que a todos los sectores, y eso es transversal, el tema de los cuidados, de dignificar el trabajo también, por ejemplo, el trabajo doméstico, todas esas cosas que no hemos avanzado. Pero en este sentido, aquí hay una gran diferencia. Porque yo conocí a todos los trabajadores del Hogar de Cristo San Bernardo y es gente que no puede, o sea, nosotros estamos tratando de dignificar el tema de los cuidadores, ¿cierto? Porque básicamente nada lo que reciben. Y acá tendrían que, es como una escala que no llega a concordar, porque un sueldo es una persona que generalmente son o enfermeros o TENS o tienen alguna especialidad en el tema salud o en el tema de contener. Entonces, quizás quedan un poco fuera. No sé cómo se hace el contraste ahí, si nos pudieran responder. Gracias. Bueno, primero agradecer el interés, sus preguntas. La verdad es que para nosotros es muy importante poder estar acá y responder las inquietudes que tienen. A ver, yo creo que a nivel primero general, nosotros desde julio en adelante hemos estado haciendo una difusión del estudio. Hemos estado en varias ocasiones en la Subsecretaría de Servicios Sociales, en el lanzamiento participó la directora de Senama, o sea, hemos estado conversando permanentemente con el Ejecutivo para poder llevar estas ideas respaldadas en este estudio y en esta evidencia tanto de nacional e internacional, pero sobre todo desde nuestra experiencia. Entonces, yo creo que sí estamos ahí en unas conversaciones atentas. Respecto al Sistema Nacional de Cuidado, ¿qué cosas vemos nosotros hoy día? Lo primero es el Sistema Nacional de Cuidado contiene de alguna forma esta propuesta. O sea, lo que ustedes tienen acá es una oferta programática específica que es de cuidados domiciliarios para personas de alta dependencia. Entonces, debería ser parte de la oferta del Sistema Nacional de Cuidado y en particular lo que nosotros creemos que puede ser más efectivo o rápido es mejorar la propuesta actual de la red local de apoyos y cuidados.
porque la red hoy día existe un programa de cuidados domiciliarios y existe una red local de cuidados. El tema es que está con ratios muy bajos, sigue manteniendo 6 horas de atención semanal y eso es un punto clave. Entonces no solamente hablamos de cobertura, sino que también de calidad, y la calidad se logra con mayor cantidad de horas de cuidado. Estamos hablando acá en el estudio de 12, 18 horas para personas con alta dependencia. Estamos hablando de actividades de la vida diaria, de prepararles la comida, de bañarlos, de levantarlos, de acostarlos. Eso es lo que hace un programa de cuidados domiciliarios en lo cotidiano. Entonces, para responder a la diputada Santibáñez, responde es una alternativa a la residencia. Solo que llegas antes, ¿ya? Llegas cuando la persona todavía está en su casa, ¿ya? Pero, ¿cómo se plasma esto? Es que una persona va todos los días o tres veces a la semana y logra resolver temas de la vida cotidiana de ese adulto, de esa persona mayor. Que es lo mismo que se haría en una residencia, solo que aquí está acompañado de sus familiares, de sus vecinos, de sus cosas, de su historia, que es lo que hace que el principal elemento que nosotros y que una residencia nunca va a poder resolver, que es la soledad, el desarraigo, ¿ya? Entonces, desde ahí creemos, por eso que decimos que si bien tenemos todavía lamentablemente que crecer mucho en residencias de larga estadía, no estamos negando eso, pero en esto deberíamos crecer más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en la actual oferta de la red local de apoyos y cuidados y del programa de cuidados domiciliarios que tiene Senama, parte de estas indicaciones se ven incorporadas? Y ahí todavía nos falta, para responder a la pregunta, nos falta todavía más discusión o que lo puedan tomar en la lógica de hacer un piloto, de ofrecernos. Nosotros que estamos disponibles para eso porque nos interesa. Nosotros hoy día estamos atendiendo, a pesar de los cierres de las residencias que hemos vivido, seguimos atendiendo a casi 3.000 personas mayores diariamente. Entonces, no hemos abandonado, digamos, el lugar, sino que cambiamos la forma de trabajar con ellos y la verdad que nos da muchos mayores resultados. Y por último, y ahí para pasar a María Isabel para que responda las cosas más específicas, yo creo que nosotros valoramos hoy día el Sistema Nacional de Cuidados porque tiene esta visión mucho más territorial. O sea, es ir a los lugares donde están las personas. Y ahí los centros comunitarios posiblemente van a ocupar un lugar, pero no va a ser suficiente. Y yo creo que hoy día una persona bien cuidada en su casa también es la oportunidad para que los vecinos también creamos, yo también tengo vecinos, personas mayores en mi entorno, creamos que en realidad podemos hacer algo con ellos y por ellos, antes de que alguien se los lleve a una residencia y no lo veamos más, ¿ya? Y eso también va a abrir la posibilidad posiblemente a las familias de que su primera alternativa no sea que la persona se la lleve, porque duele, es una decisión muy dolorosa, es una decisión difícil, pero si hoy día la familia no sabe que existen estos cuidados domiciliarios o no tiene los recursos para pagar por un servicio domiciliario, no va a poder, no va a poder optar a ello. Entonces, por eso que creemos que desde la universalidad esto tiene que crecer mucho más. Ahí está. Sí. Nacional de Cuidado, yo creo que hay algunos elementos, tenemos una minuta también que podemos en algún momento compartirles. Hemos estado atentos, interesados, revisando, haciendo revisión del comparado. Nos parece súper interesante que se sostenga y se mantenga esta lógica de apoyos y cuidados. No todas las personas necesitan ser cuidadas, hay algunas que requieren de apoyos que son a veces sutiles, pero que les permiten hacer un mejor ejercicio de su vida. Perdón. Ahí.
hacer un mejor ejercicio de su autonomía, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos yo creo que hay que incorporarlos de manera... Nos preocupan las brechas de atención, quién se hace cargo en un territorio si hay brechas de atención, porque las personas tienen que recibir cuidados al interior de su domicilio, pero tienen que estar conectadas a su red de salud, ¿no es cierto?, tanto de salud física como salud mental. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay oferta de servicio en aquello que esa persona mayor o su cuidadora o cuidador requiere? Y el último tema que también hemos estado muy insistentemente planteando tiene que ver con cómo se organiza la estructura, ¿no es cierto?, que permite esta implementación en los territorios, de qué manera se explicita en una forma un poco más robusta cuál es el rol de la sociedad civil, cómo se va a articular ese territorio con todos sus componentes, con todos sus integrantes y cuál va a ser la gobernanza, ¿no es cierto? Creemos que hay una dirección correcta, pero creemos que hay que profundizar un poco más en el proyecto respecto a cómo se va a implementar esa gobernanza y cuáles son esos actores que tienen que estar, digamos, participando de manera activa. Y lo último respecto al Sistema Nacional de Cuidado, que también yo creo que está mencionado en el sistema, pero hay que mirar cómo eso se implementa, que finalmente es donde se juega, digamos, los sistemas, ¿no es cierto?, de protección social, tiene que ver con la intersectorialidad, ¿no es cierto?, porque en efecto acá se requiere de la concurrencia de salud, de vivienda, de todo el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se deciden los presupuestos asignados para que efectivamente esos temas ocurran? Yo diría que por ahí hay unos elementos pero le podemos hacer llegar y feliz de eso, sí, de recibir la invitación. Tenemos una lista con indicaciones, así que... Sí. Gracias, Presidenta. La verdad es que estamos votando el proyecto, entonces sería bueno que acá hay varios integrantes que somos y que nos pudieran dejar las indicaciones, porque tuvimos una ronda de muchos invitados, pero ahora ya estamos, digamos, comenzamos a votar, pero igual vamos a hacer un trabajo con la Presidenta para poder conversar con usted y con la ministra y poder esas indicaciones, poder tratar de que lleguemos a un buen acuerdo con el Ministerio para que se puedan incluir. Perfecto. ¿Le parece? Así que vamos a tratar Nos de hacer parece. prontamente esa reunión con la Presidenta y yo y la ministra y ustedes. Muy bien. ¿Les Perfecto. parece? Ahí estaremos. Ya para poder incluir aquellas cosas que ustedes todavía le hacen un poco de ruido en el proyecto para que así sea un gran proyecto, que es lo que queremos todos. Y acogiendo la pregunta respecto al proceso, nosotros vinimos hace un par de años a contarles una noticia que fue muy... tuvo efectos complejos, fue cuestionada y está bien que así sea, digamos, yo creo que eso también a nosotros como institución y de alguna u otra manera al Estado le permitió organizarnos de una manera distinta tal vez como lo habíamos pensado o de una mejor manera para poder enfrentar ese proceso. Nosotros pasamos de tener en ese minuto 9 residencias para personas mayores a lo largo en distintas regiones a quedarnos con 2 residencias, o sea, fueron 7 las residencias que en este proceso de casi 2 años cesaron su operación. Y contarles con mucha, no sé si la palabra es orgullo, pero yo creo que honramos nuestro compromiso. En esa oportunidad yo recuerdo que fuimos enfáticos en decirles que no iba a quedar ninguna persona sola, sin atención, y que nos íbamos a ocupar de respetar sus derechos y de hacer que ojalá su nivel de atención hoy día fuera igual o mejor al que nosotros le podíamos dar. Y creo que hemos honrado aquello. Les cuento que nosotros tuvimos que gestionar el traslado y, digamos, la situación de 309 personas mayores en esa época. En este tiempo, hasta julio del 2024, de esas 309, 49 personas fallecieron en el proceso a propósito de su situación de salud y de la situación por la que algunos de ellos llegaron a estar en la residencia, ¿no es cierto? 137 fueron derivados a otras instituciones. Nuestro principal derivador fue Fundación Las Rosas. Ellos recibieron a la mayor cantidad de las personas y hicimos un proceso
súper, por así decirlo, muy coordinado, con detalles realmente que honraron lo que yo les mencionaba en términos del cuidado que ellos tuvieron para recibir a las personas y el cuidado que nosotros como institución tuvimos para acompañar ese proceso de derivación, de cosas tan sencillas como que cada persona recibía, cada cuidador recibía la presentación de la persona que estaba recibiendo con sus características, sus detalles, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Hay historias muy significativas y además con un proceso de acompañamiento en el tiempo de evaluación y derivación y también posterior a la derivación. O sea, hubo visitas a las nuevas residencias de parte de los trabajadores y trabajadoras y de voluntarios para saber cómo estaban, para que de verdad tuvieran un proceso que fuera no solo físicamente adecuado, sino también emocionalmente adecuado, cuidando esta integralidad. 21 personas fueron trasladadas internamente, traspasamos a 3 instituciones, un total de 97 personas. Se hizo un traspaso en la 5ª región, se hizo un traspaso en la 7ª región y se hizo un traspaso con infraestructura y de las personas también mayores en la 10ª región, en Puerto Montt. ¿Ya? Eso nosotros teníamos dentro de las alternativas derivación interna y traspaso, y eso también. Y contarles que egresados a la vida independiente, una persona que logramos que se pudiera ir acompañada a través de un programa domiciliario, ¿no es cierto? Y 4 personas fueron egresadas con sus familias. Ese es sí. Así que contarles que respecto de las personas mayores, tuvimos un proceso que partimos muy colaborativamente trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y con Senama. También ellos fueron sujetos de otras urgencias y por lo tanto, claro, tal vez en el término del proceso hubo, digamos, un mayor protagonismo nuestro como institución. Nosotros hubiéramos querido que hubiera ocurrido distinto para poder generar un aprendizaje común de la experiencia, porque creo que todos teníamos mucho que aprender de esa experiencia. Pero bueno, hay veces que los recursos de personas y de equipos encargados no dan, entendemos desde ahí este repliegue, por así decirlo, del trabajo que partimos colaborativamente de manera muy intensa, y también yo creo que como hubo un buen desarrollo del proceso, probablemente también eso generó ciertas confianzas en que lo íbamos a terminar de hacer bien. Y hoy día estamos preocupados de la derivación de personas en situación de discapacidad mental, que eran parte del proceso. Ustedes recuerdan, nosotros vinimos a dar cuenta de personas mayores, pero también mencionamos el tema de personas con discapacidad mental, y estamos en ese proceso trabajando con Senadi y mantenemos una preocupación respecto de 16 personas que por trabas administrativas, legislativas y de política pública de nuestro país, no tienen posibilidad de ser derivadas a ningún lugar porque son personas con discapacidad que cumplieron más de 60 años, por lo tanto Senadis tiene restricción normativa respecto a la edad de ingreso a los programas, y como tienen discapacidad mental, tienen muchos de ellos contraindicación para ser atendidos por los LEAM de Senama. Por lo tanto estamos ahí con una situación súper difícil. No, por supuesto, nosotros nos comprometemos a lo mismo que con las personas mayores, no los vamos a abandonar, pero también pensamos que son ciudadanos que finalmente terminan no siendo reconocidos desde la política pública, y esa es una preocupación para nosotros, de saber que hay... ¿Ah? Los trabajadores van a tener las mismas alternativas de reubicación, de reconversión, de salida anticipada, porque para algunas personas sí es una buena noticia de poder... Usted lo vio en la salida de las personas de San Bernardo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí creemos que hay una robustez importante y hemos hecho un proceso súper interesante también desde la política de personas. Así que eso les podría compartir de este proceso para... Diputada Pérez. Lo último. Yo veo un poco esto de la atención domiciliaria, a diferencia, digamos, de lo que es lo residencial, que pasa un poco como en el tema y en materia de infancia, que tiene que ver con las casas de acogida,
¿me entiendes? O sea, los niños en las casas de, en la residencia, nunca van a tener lo que pueden tener en una familia, que los atienda, que los reciba, que los... Entonces yo creo que un poco lo entiendo de esa forma, lo que ustedes mencionan y para dónde definitivamente quieren apuntar. Me costó harto aceptar qué iba a pasar con aquellas personas que estaban en la residencia y que en el fondo estaban acostumbradas a vivir con las personas que allí estaban por mucho tiempo, con sus cuidadores que estaban allí, pero con el tiempo ha dado un resultado inesperado para muchos. Y yo creo que hay que siempre abrirse a la idea de que las personas puedan estar junto a sus familiares y de lo contrario en casas de acogida, que también creo que es una muy buena alternativa. Así que yo lo relaciono un poco con eso, las casas de acogida o las familias de acogida con lo que ustedes están haciendo, que es la atención domiciliaria, que se mantengan con su familia. Esa es un poco la idea, Esa es la ¿cierto? idea. Ya, gracias. Bueno, agradecer, creo que esto es sumamente importante, era también para nosotros necesario dar este espacio, poderlas escuchar, poder saber, ¿cierto?, lo que han hecho, los resultados, cómo lograron también salir adelante bajo esa circunstancia. Pero todas, como dicen por ahí, todas las cosas pasan por algo, uno aprende y también busca mejores opciones. Ustedes ahí generan también un vínculo humano y no es menor, y tener esa empatía y esa capacidad de ir a buscar lo mejor para ellos hasta el día de hoy, por supuesto que se agradece. Así es que quedamos comprometidas con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social para poder gestionar y articular este encuentro y ver cómo desde lo que ustedes han aportado y han expuesto podamos sumar, ¿cierto?, a este proyecto u otro, o en sí al propio ministerio para poderlo relacionar. Así es que eso, muchas gracias. Quedan en libertad de acción. Muchas gracias. Ah, perfecto. Vamos. Sí. Ah, ya. Ahí lo compartimos. Ah, sí. Me encanta que me regalen. De verdad. Los amo. Está bien ahí. Queremos agradecer. Aquí queda en ese libro entonces el trabajo. Así es que... Sí, ahí está. Muchas gracias. Voy a agradecer entonces a Liliana Cortés, directora social nacional de la institución, y a María Isabel Robles, directora nacional técnica de la línea de adultos mayores. Muchas gracias. Acá me quedo entonces con el dicho al derecho. Ahí. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, ya que tenemos aquí dar inicio a la discusión particular del proyecto de ley de origen en moción del diputado Cristian Matheson, que modifica la ley número 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, sí, para facilitar el funcionamiento de organizaciones, personas mayores y centros de madre. Secretario, eso es... Muchas gracias, señora presidenta. ¿Tienen por ahí los diputados el comparado? Lo está repartiendo Paula. La semana pasada, o en la última sesión, votamos en general la idea de legislar del proyecto de ley del diputado Matheson, que está presente. Se aprobó por unanimidad. Luego fijamos un plazo para formular indicaciones y dentro de ese término se formuló una indicación del propio diputado Matheson. Sí, claro, acogiendo efectivamente las propuestas que hizo el Ejecutivo, y es lo que ustedes verán en la tercera columna del comparado. Allí está contenida, ¿cierto?, la indicación del diputado Matheson. Entonces, presidenta, si usted gusta, le confiere la palabra al diputado para que pueda explicar cómo está esta indicación
de globalidad, que es el término técnico que tiene, encierra, ¿cierto?, no solamente el contenido de la iniciativa original, sino que también lo amplía a otros puntos de interés que fueron precisamente recogidos por la comisión. Muchas gracias. Diputado Matheson, si se puede referir al punto. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que yo presenté una indicación que recoge las observaciones tanto de la expresidenta de la Asociación de Municipalidades, la señora Leitao, como también las observaciones o sugerencias que hizo el representante del Ministerio de Bienes Nacionales, el señor Tapia, complementando la propuesta original y tratando de abarcar todos los aspectos que ellos mencionaban como problemáticas que podían presentarse. Es así como se cambia el término de juntas de vecinos por entidades fiscales para tener un mayor espectro de posibilidades, ampliando la oferta. Se establece un horario de utilización de los recintos que va desde las 9 de la mañana, o sea, la posibilidad de utilizarlos entre 9 de la mañana y 18:30, porque es el periodo del día en que los recintos tienen menor ocupación. Entonces, digamos, son los horarios en que los horarios hábiles, o sea, cuando la gente trabaja, las posibilidades de arrendar las sedes de junta de vecinos o estas sedes de entidades fiscales se produce principalmente después de ese horario, entonces no lo afectaría económicamente. También se considera la mediación en caso de incumplimiento, una mediación entre comillas, digamos, porque se sugiere que la agrupación de adulto mayor o centro de madres pueda hacer un reclamo ante la entidad que asigna el inmueble, de tal forma de que pueda ejercer algún tipo de presión sobre la entidad que tiene en administración el inmueble. Y con eso estaríamos prácticamente abarcando todas las observaciones o sugerencias que se hicieron por parte de los dos invitados a exponer acerca de este proyecto. Muchas gracias, diputado Matheson. No sé si pudieron ver la indicación, pero efectivamente todo lo que ha expuesto el diputado tiene razón con respecto a lo que se expuso en la sesión anterior, así que fue recogido completamente. Por lo cual yo creo que si no hay ninguna observación o comentario, pudiéramos dar paso a la votación particular de este proyecto. Secretario, ¿sí? Bien, señora presidenta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a someter a votación la indicación del diputado Matheson. Si esta indicación por alguna razón fuese rechazada, entonces votamos la disposición en su formato original. Entonces, iniciamos la votación. Diputado Matheson, partimos con usted. Exacto, por eso partimos con usted. En la letra G, diputado Guzmán. Correcto, no me acordaba que estaba en reemplazo. Apruebo. Don Daniel Melo no está. Diputada Moral tampoco. Marlene Pérez, Joana Pérez, Camila Rojas. Marlene Pérez. No te vi. Con el micrófono. Ahí Pruebo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Camila Rojas. A favor. Mariceles Santibáñez. Muy a favor. Don Renzo Trisotti. A favor. Y finalmente, presidenta, Completamente a favor. aprobado por unanimidad. 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Y presidenta, ¿a quién designamos como diputado o diputada informante? Al diputado Matheson. No, pues,
¿Por qué no? Sí, se puede. Así que se puede. Así que, ¿le parece unanimidad? Perfecto. Diputado Mateson, diputado informante del proyecto. Muchas Muy bien, gracias. presidenta. Despachado el proyecto a sala entonces. Eso, muy bien. Se fue, se fue. Muchas gracias, diputado. ¿Ve? No está de reemplazo. Lo siento, diputado, tiene que quedarse aquí con nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces agradeciendo la buena disposición que han tenido nuestras invitadas para seguir y continuar, ¿cierto?, con el estudio del proyecto de ley Origen en Moción de los diputados, bueno, José Miguel Castro, Andrés Celi, Renzo Trisotti, diputada Humada, Sofía Cid, María Luisa Cordero y Catalina del Real, Carla Morales, Jimeno Sandón, que modifica la ley número 21.545 para obligar a prestadores de salud a contar con apoyos visuales para la atención de personas con trastorno del espectro autista. Es por eso que tenemos hoy de invitada a la neuróloga infanto-juvenil Yerka Luksic. Tiene la palabra, muy bienvenida. Muchas gracias. Sí, ahí sí. Sí, parece que está más cómodo. Ya, está... Ah, perfecto, perfecto. Un momento. Sí, así las voy pasando. Perfecto. Y acá. ¿Necesito un mouse? No, aquí voy. Perfecto. Ahora sí. Sí. Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Primero que todo, la verdad quiero agradecer la invitación a participar en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y en este caso a respaldar la moción que modifica la ley 21.545, estableciendo entonces la obligatoriedad de contar con pictogramas u otros apoyos visuales en atención de salud para personas autistas. ¿Ya? La idea entonces de esta muy breve presentación es un poco contarles por qué me parece importante este proyecto, y cuando me invitaron a participar, la verdad es que respondí encantada porque me parece que es una muy buena idea, por lo que voy a comentar a continuación. Esto ustedes lo conocen mejor que yo, solamente a modo de contexto, de antecedentes. El año 2008, entonces, Chile ratifica la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, y esto permite que el año 2010, entonces, se promulgue la Ley 20.422, que establece, entonces, normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social. Esto asegura los derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esta ley inspiró una política pública que se implementó a través del Plan Nacional de Discapacidad entre los años 2013 y 2020, entre cuyas temáticas se encuentra la accesibilidad universal. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos básicamente de una triada, en la cual por un lado tenemos la accesibilidad física, que probablemente es la que todos conocemos, que hizo relación con el uso de ascensores, rampas, puertas más anchas, y que beneficia específicamente o particularmente a personas en situación de discapacidad física. Por otro lado, la accesibilidad sensorial, que beneficia justamente a aquellas personas que tienen algún déficit sensorial tipo ceguera o sordera, instalando sistemas como el braille, por ejemplo, o el lenguaje de señas. Y por último, y quizás más desapercibido, más invisible, tiene relación con las accesibilidades cognitivas. ¿Ya? Esto específicamente con personas autistas, con discapacidad intelectual y también con personas mayores. Entonces, la accesibilidad cognitiva lo que busca es una accesibilidad universal y busca justamente hacer las cosas, que las cosas sean más fáciles de entender. Algo que
para personas que nunca, que no han estado, no hemos estado en situación de discapacidad de este tipo, o que en el fondo desde el nacimiento no tenemos alguna dificultad cognitiva, la adquisición de lenguaje y de comunicación es absolutamente innata, es algo que probablemente ni siquiera nos cuestionamos. Entonces, en este grupo de personas, efectivamente, el pretender, el poder entregar herramientas de acceso es fundamental, y mencionar también que esto significa un cambio de paradigma desde la discapacidad, en la cual ya no se centra en la discapacidad de la persona, sino más bien cómo el entorno debe proveer herramientas para que esa persona pueda incluirse. Ya más centrado en, insisto, no en la persona con la discapacidad, sino que nosotros como entorno, ¿qué podemos hacer para entregar herramientas al respecto? Entonces, ¿por qué es importante esta accesibilidad cognitiva? Porque, como les mencionaba, se considera una discapacidad invisible, ya que no es algo necesariamente evidente, no es algo que yo desde lejos lo puedo ver necesariamente, y tiene que ver con la comprensión del mundo y cómo yo entonces contribuyo a que estas personas puedan comprender mejor el mundo, permitiendo entonces como una especie de derecho llave, en el sentido que me permite el acceso a otros derechos, como en este caso el de la salud. Avanzamos en igualdad y en dignidad para las personas, promovemos la participación, promovemos autonomía, y con todo esto que buscamos básicamente la inclusión real y poder mejorar también nuevamente realmente su calidad de vida. Entonces, y en relación con las personas con autismo propiamente tal, mencionar que alrededor del 30-40% de personas con autismo son personas que van a ser no verbales. Es decir, son personas que no adquirieron y probablemente no van a adquirir un lenguaje como el que conocemos, un lenguaje verbal, y esto impacta gravemente en su calidad de vida, al no entonces contar con herramientas que les permitan una mayor accesibilidad, particularmente y más sensiblemente en temas tan delicados como el tema del acceso a la salud. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Y ahora quiero mencionar una noticia. Esto pasó en mayo de este año en nuestro país, en La Serena, en el cual un niño de 9 años con un diagnóstico de espectro autista no verbal acude a una urgencia de un recinto de salud con un cuadro de fiebre que se diagnostica como una rinofaringitis. Finalmente el niño se va complicando, el niño fallece al cabo de unos días y la autopsia determina que era un cuadro de peritonitis. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ha trabajado y cuando uno evalúa a niños con autismo no verbal, es muy difícil la evaluación, es muy difícil poder comprender qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Esto es tanto para las familias como para todo el personal de salud, no solamente el equipo médico. Entonces, el poder entregar, insisto, herramientas que por lo demás son accesibles, costo casi cero, bordeándolo cero, y permiten una mejor comunicación y que todos, tanto el niño, el paciente, como su familia y como los profesionales que lo quieren ayudar, porque ese es el fin, en el fondo, probablemente todo este equipo quiso ayudar al paciente, pero no pudo hacerlo, y esto también tiene que ver con la comunicación. Entonces, lo que nosotros buscamos entonces con esto es que sabemos que las personas con autismo tienen dificultades en desarrollo del lenguaje, o algunas que sí tienen desarrollo del lenguaje tienen dificultades en su intención comunicativa, lo que hace que muchas veces entablar una conversación o una discusión sea un poco más difícil, pero sí procesan muy bien las imágenes, porque tienen un cerebro que funciona muy bien visualmente, teniendo una memoria maravillosa y manejando muy bien las imágenes. Entonces la idea es que ¿qué son los pictogramas? ¿Qué estamos buscando entonces? ¿Qué busca esta ley permitiendo, exigiendo o modificando la obligatoriedad de pictogramas? Los pictogramas son esos dibujos que podemos ver ahí, que básicamente son símbolos, son gráficos, que justamente la idea es graficar desde objetos hasta situaciones que se usan para facilitar la comprensión de la información. No es necesario, la característica de un pictograma es que no es necesario que vaya la palabra, puede estar solamente el dibujo, y que además de mostrar objetos, como vemos ahí casa, también muestra acciones, como acá podemos ver el entrar, el salir, el pasear, ¿ya? Entonces, y puede ser desde situaciones desde su vida cotidiana, desde el día a día, hasta en este caso consultar o acceder a un servicio de salud. ¿Ya? La gracia de los pictogramas es que se explican por sí mismos, ¿ya? Entonces no es necesario, insisto, que vaya con un enunciado, con un texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos lograr comunicación, aún siendo personas no verbales,
y dentro de las personas que si bien pueden ser verbales, aún así ayudar a que esa comunicación pueda ser más fluida. Entonces, ¿cómo logramos estos espacios más accesibles? Y aquí, en relación a lo que se comenta en la ley, ¿verdad? Estableciendo la obligatoriedad de contar con pictogramas u otros apoyos visuales. Los otros apoyos visuales se acompañan muchas veces de pictogramas y tiene que ver con historias sociales, agendas visuales, pero lo más simple son los pictogramas para la atención de salud en pacientes autistas. Y acá también es importante mencionar que si bien esto está diseñado con la población de pacientes autistas, esto también va a ayudar a la población de personas mayores y también personas que se encuentren con algún otro tipo de discapacidad cognitiva. ¿Ya? Entonces, esto por qué es importante y por qué comencé con la declaración de derechos de las personas con discapacidad, porque justamente el no tener esta falta de accesibilidad o que se dificulte esta accesibilidad está vulnerando el derecho a la salud. Entonces, por eso es tan importante poder contribuir en este aspecto. Entonces, acá, súper simple, para que ustedes puedan ver unos dibujos, es esto lo que busca. Por ejemplo, identificar cómo me siento cuando tengo tos, cuando tengo dolor de garganta, que, vuelvo a decir, para uno esto es muchas veces obvio, puede ser algo tan obvio y quizás incluso no tan necesario, pero cuando una persona tiene esta dificultad para poder expresarse con el otro, para poder comunicarse con el otro, poder tener este apoyo visual es muy clarificador y es muy importante para ellos. Y acá solamente quise mencionar de que esto se está haciendo. La Fundación FUAN, en la cual yo colaboro, el año 2020, que es una fundación acá de la Quinta Región, que se ha dedicado a promover mucho y a dar mucha discusión respecto al autismo, el año 2020 creó pictogramas para las urgencias, en este caso del Hospital Gustavo Fricke y del Hospital Carlos Van Buren, para que en el contexto de la pandemia los niños y niñas con autismo pudieran acceder de una mejor forma a la urgencia infantil, porque realmente explicarle que era una PCR, que era cómo identificar los síntomas de coronavirus. Entonces, acá está un ejemplo de un libro de salud que se entregó en la urgencia. Ya, insisto, con un muy, muy bajo costo, se podría decir de 0. Y entonces, a modo de conclusión, porque la verdad quise hacer una exposición muy breve, la accesibilidad cognitiva, entonces, estos pictogramas y otros apoyos visuales, es fundamental para garantizar que los espacios y servicios de salud, entonces, sean comprensibles para pacientes autistas, ¿ya? Considerando que esto es parte de esta ley, pero también haciéndose extensivo para personas mayores o en situación de discapacidad cognitiva. Entonces, esperamos que con esta obligatoriedad del uso de apoyos visuales, que puede que en algunos lugares ya se esté implementando, pero más bien desde la buena voluntad o desde el querer aportar, pero permitiendo, instalando esta obligatoriedad, mejoramos entonces la calidad de vida y acceso a salud de las personas con espectro autista, mejorando de esta forma su autonomía y comunicación. Eso es, muy breve. Sí, muchas gracias por la exposición más clara que, digamos, se suma, ¿cierto?, a lo que ya habíamos venido conversando. No sé si tuvo la oportunidad de escucharnos, pero yo creo que esto no merece mayor debate, digamos. Hablamos además que había aquí una comunicación universal, todo lo que habla del pictograma. Yo quería hacer un alcance, estuve en un congreso en Antofagasta, invitada por la Escuela Raíces, donde se habló del CAA, que es la comunicación aumentada y alternativa. Exacto. Y justamente se habló de un caso de salud que había ocurrido por una urgencia y que le salvó la vida a un niño, a diferencia de lo que usted expuso acá y que es, por supuesto, lamentable y habla aquí de una vulneración de derechos. Por ejemplo, para un niño que no tiene la posibilidad de comunicarse de manera verbal, pero sí lo puede hacer con estas opciones alternativas para poder comunicar lo que le está pasando, lo que está sintiendo. Incluso en ese minuto la mamá nos contó que por primera vez su hijo, a través de esta comunicación, le dijo te amo. Así de fuerte y de sensible es, por eso es tan importante. A mí me hace mucho sentido. Voy a dar la palabra a quienes quieran. La diputada Marisela Santibáñez, diputada Marlene Sí, Pérez. presidenta, yo sé que no estamos convocados a la votación,
También sé que el Ejecutivo pidió como un tiempo para ver si, pero yo creo que ¿qué tiempo, no? O sea, si esto requiere alguna inversión, de verdad que es mínima, yo creo, ¿no? En comparación con tantas problemáticas que tenemos hoy día, avanzar en esto, además de felicitar a los autores y agradecer también la intervención, pero yo creo que podríamos pedir un acuerdo y votar, si es que usted lo tiene bien. ¿O sería inconstitucional? A ver si me puede explicar. Sí, muchas gracias. Ya está la hora de discusión. Sí, Muy diputada breve. Pérez. Bueno, primero agradecer la exposición clarísima. Es un tema que hemos abordado mucho en esta comisión, como en la Comisión también de Desarrollo Social. Es un tema que creo que es necesario. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una ley de TEA, que es más que nada un marco regulatorio, pero que todo el mundo, no sé, yo creo que todos los parlamentarios que estamos acá presentes, en algún minuto nos han hecho saber que la ley TEA, oye, todos contentos con la ley TEA, pero ¿cómo la aplican? ¿Cómo se implementa? Y todo el mundo esperaba mucho más, y creo que con estos proyectos uno puede ir avanzando en temas significativos para las personas que viven el autismo a diario, porque la ley TEA claramente a muchas personas nos mencionan a diario que la verdad es que fue un gran proyecto, pero que no ha tenido un impacto en las familias ni en las personas con TEA. Entonces este proyecto viene claramente a ahí subsanar un poco lo que pasa con la ley TEA que tiene tantas complicaciones para la implementación, que ese es el tema. Muchas gracias. Y obviamente yo estoy de acuerdo que ojalá lo votemos de inmediato, pero ahí ustedes lo ven con la Secretaría. Diputado Trisotti. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la exposición. Solamente una duda respecto de algo que planteó. Usted señalaba que habían historias sociales y agendas sociales que tenían una finalidad muy similar al del pictograma, pero específicamente, ¿qué son o cuál es la diferencia? Y respecto del costo asociado. Perfecto. Esto tiene que ver justamente, como decía la presidenta, de estos sistemas de aumentativos y alternativos de comunicación. A mí en lo personal me parece que con la instalación de pictogramas es suficiente, y en relación a lo que comentaba la diputada, me parece también que me pasa todo el tiempo la consulta de la ley TEA desde que me consultan, y creo que estas instancias creativas y con casi cero costo son una excelente alternativa como parece que estamos haciendo cosas. Y en relación a lo que me pregunta, justamente lo que hacen es que vamos sumando pictogramas. Entonces, por ejemplo, vamos creando una historia desde el niño que tiene que ir a la consulta médica, por ejemplo. Entonces, sumamos los pictogramas como aislados y los hacemos una historia desde que el niño se levanta, se lava los dientes, toma desayuno y sale de la casa y va a la consulta médica. Y a eso incluso uno le puede poner, por ejemplo, la foto, en este caso si tiene consulta conmigo, una foto mía, por ejemplo. Pueden ser pictogramas súper individualizados. Y las agendas también es lo mismo, son agendas que hay de todo, hay agendas diarias, hay cronómetros, hay agendas de emociones. Entonces, pero básicamente es utilizar estos mismos pictogramas, pero de una forma un poquito más compleja, en la medida que el niño se vaya acostumbrando, y vamos permitiendo, hay niños que hacen su vida con pictogramas y toda su comunicación es a través de pictogramas, ¿ya? Pero los pictogramas es como la base y accesible. Completamente, muchas gracias. Quería hacer quizás si nos pudiera hacer una apreciación de exactitud con respecto a la comunicación visual, que puede ser mucho más amplia o que debiera ser acotado a el pictograma propiamente tal en este proyecto. No sé si... Yo creo que lo ideal es partir con los pictogramas, que creo que es lo más fácil, más accesible, que es un poco lo que se hizo en pandemia, y que, insisto, hay ya centros de salud que lo están haciendo por mutuo propio. Yo creo que ya con la instalación, de hecho nosotros antes en el hospital lo habíamos hecho, yo creo que ya con la instalación de los pictogramas, yo creo que es suficiente y como base, digamos, y después ya es que los pictogramas uno lo puede aplicar para lo que uno quiera, incluso acá podrían tener pictogramas, o sea, para lo que uno quiera puede tener pictogramas. Entonces, pero yo creo que para empezar con los pictogramas, digamos, como los que mencionaba acá, que es lo más fácil, lo más accesible, porque como mencionamos antes de entrar, se necesita papel, impresora y termolaminadora probablemente, y es lo que se necesita. Como bien, perdón, gracias. Y como bien lo dijo, también es universal, entonces no
no habría problema. Diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a la expositora, agradecerle haber movido toda su agenda. Me imagino que tiene muchos pacientes durante todo el día y haberse dado el tiempo para venir a conversar con nosotros. Se agradece. Dos cosas. La primera es dar las gracias a la diputada Marisela Santibáñez por querer votar, creo yo que es importante, pero quiero también hacer mención de nuevo que me he comunicado nuevamente con la SECPRES. Ahora yo me comuniqué primero con la subsecretaria y la subsecretaria de seguro nos va a traer, creo yo, espero, buenas noticias la próxima semana. Frente a eso, yo creo que sería muy importante que usted hiciera un llamado para que estuvieran todos los diputados de la comisión y de esa forma tener al Ejecutivo, aparte comprometiéndose, que espero que así lo sea, participando en la votación que va a tener este proyecto. Creo yo que sería un hito más fuerte. Y por último, yo creo que este proyecto también habla de la concientización que deben tener todas aquellas personas que trabajan en salud y que trabajan en distintos ámbitos. Yo creo que con esto en el fondo se consigue el salir de una cierta inercia y empezar a generar de qué hablar con respecto a estos temas y en este tema en específico. Y por lo tanto, yo lo que le pediría también a la Secretaría es, para poder agilizar el trámite, para que no tenga ningún problema el Ejecutivo, es quizás pedirle al Ejecutivo que haga un informe en términos económicos, que traiga el informe económico. Muchas veces ha llegado con informes en base cero, o sea, con 0 pesos. El Ejecutivo se comprometió la próxima semana a traer una respuesta si es que en el fondo va a auspiciar este proyecto, porque ustedes bien saben que aquí puede haber la mejor, como sé que la hay, la mejor disposición a poder mover el proyecto, pero para que después se mueva en la sala, y eso para que la gente que nos está escuchando entienda, después para que se mueva en la sala es el Ejecutivo el que tiene el acelerador a través de las urgencias para poder mover este proyecto y que llegue rápidamente al Senado, y después con la urgencia que tiene también se mantiene en el Senado y de esa forma también se mueve más rápido allá. En el fondo es un acompañamiento el que le hace el Ejecutivo a los proyectos. Eso es, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Respondiendo a la diputada Marisela, efectivamente, claro, el Ejecutivo lo que buscaba es que, como nosotros le hicimos varias preguntas y si efectivamente se iba a sumar al proyecto o si iba a presentar alguna indicación o algo con respecto, la idea es que el próximo miércoles va a asistir con respuesta concreta. Entonces nos va a decir, independiente de que acá hay la voluntad de avanzar y esperamos nosotros que el Ejecutivo efectivamente se sume. Eso es. ¿Sí? Presidenta. Segundo. Bueno, obviamente que lo que diga el autor, por supuesto, pero le pediría también, si tiene tanta comunicación, que nos haga un favor a mí y a la diputada Pérez con el tema extraviados. Porque ese proyecto, por ejemplo, partió sin patrocinio. Y lo patrocinó el señor Chadwick, con el señor, que en paz descanse, Sebastián Piñera. Y todavía no es ley. Entonces yo a veces creo que una semana puede ser una eternidad, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez, y vamos a dejar como hito repetir todas las sesiones para que usted diga extraviados. Diputado Castro. Gracias, presidenta. No, o sea, yo creo que lo importante aquí también se le puede pedir al Ejecutivo, a través de la Secretaría, se puede mandar un oficio al Ejecutivo tomando el acuerdo usted de toda la comisión de que están preocupados de que justamente no se le ha puesto la urgencia que debe tener ese proyecto. Para terminar, con respecto sobre el punto que estábamos hablando de este proyecto en específico, cuando yo hablo de lo que conlleva, si roga gasto en el fondo, y ya hemos visto y la expositora nos ha dicho que prácticamente es ninguno. O sea, si alguien quiere buscarle la quinta pata al gato y decir, sí roga gasto porque se va a gastar en un lápiz de hacer un dibujo o se va a gastar en una fotocopia, la verdad es que obviamente no podríamos absolutamente proponer ningún proyecto de ley. Y frente a eso, que tengan en consideración eso al venir con la respuesta. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Muy breve, saludar también a quien nos expuso también sobre el proyecto del diputado Castro y en el fondo cómo implementarlo. Gracias. Y bueno, solo me sumo a algo para clarificarlo, para quienes nos están televisando. Nosotros sacamos una ley que era mocionante, autora principal la diputada Marisela Santibáñez, y varios somos autores y coautores,
Y esta es una ley que se publicó el 24 de abril del 2023, ¿ya? Y que tiene que ver con el reglamento, ¿ya? La ley está mucho de antes, entonces lo que nos gustaría, porque ya solicitamos oficio, es para implementar una ley de extraviados, y el reglamento faltaba el reglamento, y lo que hoy día necesitamos es que se ejecute. Entonces, si usted lo tiene bien, Presidenta, dentro de todas nuestras urgencias, pueda convocar a la ministra de Interior, porque ellos son los que coordinan, que hay varios organismos, y que le pueda venir acá y decir por qué no ejecuta una ley. ¿Ya? Eso lo mismo vimos en materia migratoria en su minuto, que no ejecutaba la ley en materia migratoria, y hoy día tenemos otra ley que es tan sensible, que justamente tiene que ver con las primeras acciones que se toman cuando hay una persona extraviada. Y hay todo un tema de interconectividad, plataformas digitales, están las policías, el Ministerio Público, es muy integral, así que creo que es tremendamente sensible, sobre todo para personas adultos mayores que también se extravían, personas con situación de discapacidad. Esta comisión tiene una relación muy estrecha con esa ley. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Pérez, y por supuesto que vamos a hacer una solicitud y vamos a dejar citada a la ministra de Interior para que pueda venir la próxima semana a responder estas inquietudes con respecto a la aplicación de la ley comúnmente llamada extraviados. ¿Se toma el acuerdo para citar la próxima semana? Bueno, agradeciendo a nuestra expositora, una vez más, agradeciendo a la comisión y habiéndose cumplido el objeto de esta... Diputado Castro, antes de cerrar. Sí, lo que sí le pediría para, si el Ejecutivo, yo espero que llegue la próxima semana, si no, ojalá pueda tomar usted el acuerdo de poder votar, si no, la próxima semana, o sea, con fecha límite, eso, gracias. Lo tenía en la mente, no lo dije de manera explícita, efectivamente, y citamos entonces la próxima semana, bueno, al Ejecutivo, quien quedó comprometido a asistir, y también para poder... a la ministra de Interior, pero también para citar a votar, al menos de manera general, este proyecto. Sí, perfecto, se toma el acuerdo, muchas gracias. La diputada Pérez, Marlene Pérez. Sí, lo que pasa es que voy a presentar un proyecto. Hoy día en el Mercurio apareció una carta que se enviaba respecto a lo que ocurre con las personas para poder obtener su credencial de discapacidad. Un tema que hemos hablado mucho nosotros acá. Hoy apareció en el Mercurio un nuevo caso, una nueva situación que no podemos seguir tolerando. La COMPIN tiene un tiempo establecido, que es de 20 días, pero el registro civil no tiene un tiempo determinado, y por lo tanto voy a presentar un proyecto y quiero invitar a todos los participantes de la comisión para que también puedan apoyar el proyecto y para que juntos lo podamos tratar de avanzar rápidamente, y que lo que busca es que, en definitiva, una vez que sale de la COMPIN, las personas tengan un tiempo determinado el registro civil para poder entregar este certificado y para que las personas puedan obtener este pase, su credencial para estacionar y para todos los beneficios que tienen las personas con discapacidad. Si hablamos de inclusión universal, ¿qué sacamos si no tenemos la capacidad para que las personas puedan obtener, claro, su credencial? Así es que ese proyecto lo voy a presentar y le voy a invitar. Muy bien, eso solamente, gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Esperamos el proyecto a la brevedad. Muchas gracias a todos.